Dicen que hay casas que parecen hablar, pero aquella en lo alto de una colina de Marbella solo sabía guardar silencio. Era una mansión imponente, con ventanales de cristal que dejaban entrar la luz del sol mediterráneo, pero ninguna risa infantil resonaba entre sus muros. A pesar de sus jardines cuidados, del mármol brillante y de los cuadros costosos que colgaban de cada pared, el ambiente estaba lleno de algo invisible y pesado, una tristeza silenciosa. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Allí vivía Gabriel, un niño de apenas 9 años que desde muy pequeño había aprendido a convivir con la soledad. Tenía todo lo que un niño podría desear en apariencia: juguetes caros, ropa elegante, un cuarto enorme con vistas al mar, pero no tenía lo que más necesitaba: la presencia y el cariño de sus padres. Su padre, Eduardo Navarro, era un empresario de éxito en el mundo inmobiliario, un hombre que no conocía el descanso. Su madre, Lucía, era una mujer elegante, de mirada distante, que dedicaba más tiempo a los eventos sociales que a su propio hijo. Cada mañana, cuando el sol doraba las terrazas de Marbella, Gabriel desayunaba solo en una gran mesa de comedor. Frente a él, una taza de leche tibia que rara vez terminaba, y un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo. Los empleados de la casa pasaban discretamente, siempre con prisa, siempre evitando interrumpir. Nadie hablaba con él más de lo necesario. Había aprendido a no esperar. No esperaba abrazos, ni palabras dulces, ni siquiera compañía. Su infancia transcurría entre paredes frías y un cielo azul que observaba desde la ventana, imaginando cómo sería tener a alguien que lo escuchara de verdad. A veces, cuando sus padres discutían, porque lo hacían con frecuencia, el niño se refugiaba en su habitación y se cubría los oídos. No quería escuchar los gritos que atravesaban los pasillos. Era demasiado pequeño para entender las razones, pero lo bastante sensible para sentir el peso de esa tensión. Cada pelea dejaba una marca invisible, una herida que crecía sin que nadie la notara. Una tarde, mientras miraba por la ventana cómo el viento movía las hojas de los naranjos del jardín, escuchó la voz del mayordomo. Anunciaba la llegada de una nueva empleada. Gabriel no prestó atención al principio. Estaba acostumbrado a ver rostros que iban y venían. Nadie permanecía demasiado tiempo en aquella casa. Sin embargo, aquella voz femenina que se oyó al cruzar la puerta principal tenía algo distinto. Era cálida, amable, con una dulzura que desentonaba con la rigidez del ambiente. «Buenos días, señora Lucía. Espero estar a la altura de lo que necesitan», dijo la mujer con un acento suave, casi musical. Su nombre era Clara Morales. Tenía 30 años y una expresión serena, de esas que transmiten paz incluso sin decir una palabra. Venía de un pueblo pequeño de Granada, donde había trabajado en casas más modestas, pero siempre había dejado una huella de calidez en quienes la conocían. Desde el primer día, Clara sintió que algo en aquella mansión no estaba bien. No era solo el silencio o la frialdad con la que todos se trataban. Era la sensación de vacío, de ausencia de amor. Observó a Gabriel en su rincón del comedor, con los ojos fijos en el plato, sin pronunciar palabra. No se atrevió a acercarse al principio. Sabía que algunos niños construyen muros más altos que los adultos, y romperlos requiere tiempo, paciencia y ternura. Los días pasaron y Clara fue ganando la confianza de los demás empleados. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa sincera, una actitud discreta pero luminosa. Sin embargo, su atención se centraba, sin quererlo, en el pequeño Gabriel. Cada vez que lo veía pasar por el pasillo con su paso silencioso y mirada triste, algo dentro de ella se estremecía.
Había conocido la pobreza, pero nunca una soledad tan profunda. Una mañana, mientras limpiaba el salón principal, lo vio sentado en el suelo, rodeado de piezas de un rompecabezas que no lograba completar. Se acercó lentamente, sin invadir su espacio. ¿Te gusta armar rompecabezas?, preguntó con voz suave. El niño no respondió, ni siquiera levantó la mirada. A mí me encantan, continuó ella con naturalidad, aunque a veces me frustra cuando no encuentro la pieza que falta. Pero me gusta pensar que cada una, por más pequeña que sea, tiene su lugar perfecto. Hubo silencio por unos segundos. Luego, apenas audible, Gabriel murmuró: falta una. Clara sonrió sin decir nada. Se agachó a su lado y tras unos minutos encontró la pieza escondida bajo la alfombra. La colocó suavemente en su mano. A veces lo que buscamos está más cerca de lo que creemos, dijo con ternura. Aquella frase quedó flotando en el aire. No fue solo un comentario, fue una semilla. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel levantó la vista y la miró directamente. No sonrió, pero sus ojos ya no estaban vacíos. A partir de ese día, Clara empezó a incluir pequeños gestos en su rutina. Una galleta horneada especialmente para él, una historia contada antes de dormir, una canción suave que tarareaba mientras limpiaba. Poco a poco, la casa fue cambiando, no en su decoración, sino en su atmósfera. La risa de Clara, ligera y natural, comenzó a resonar entre los pasillos y el silencio dejó de ser tan opresivo. Eduardo y Lucía no prestaban mucha atención al principio. Pensaban que era simplemente una empleada más haciendo su trabajo. Pero Gabriel sí lo notó. Notó que alguien lo veía, lo escuchaba, lo entendía. Una tarde, cuando Clara estaba guardando los platos en la cocina, escuchó unos pasos detrás de ella. Era el niño, con una expresión tímida, sosteniendo en sus manos una flor arrancada del jardín. «Para ti», susurró. Clara la tomó con cuidado, sin esconder la emoción que le subía al rostro. «Gracias, Gabriel. Es la flor más bonita que he recibido». Y en ese instante ocurrió algo que ninguno de los dos olvidaría. El niño sonrió. No fue una sonrisa grande ni ruidosa, pero sí verdadera. La primera en años. Clara entendió entonces que había llegado a esa casa por una razón más profunda que un simple empleo. Había llegado para encender una luz donde solo había sombras. Pero no imaginaba que esa pequeña chispa de ternura despertaría viejos resentimientos, ni que su presencia pondría a prueba las estructuras de una familia que llevaba demasiado tiempo rota por dentro. Lo que comenzó con una sonrisa inocente, pronto se convertiría en una historia de amor, redención y segundas oportunidades que nadie en aquella mansión olvidaría jamás. Con el paso de las semanas, la rutina de la mansión Navarro empezó a transformarse, aunque nadie lo dijera en voz alta. Clara se había convertido en una presencia silenciosa, pero esencial. Donde antes reinaba la rigidez, ahora había pequeños destellos de vida. El aroma a pan recién hecho por las mañanas, las cortinas abiertas dejando pasar el sol y sobre todo la risa contenida de un niño que empezaba a recordar cómo era sentirse acompañado. Gabriel ya no se escondía tanto en su habitación. A veces bajaba al jardín con Clara para regar las plantas o alimentar a los pájaros que visitaban la fuente central. Le gustaba observar cómo ella hablaba con cada cosa viva, como si todo tuviera alma. «¿Por qué hablas con las flores?», preguntó un día, mientras ella retiraba las hojas secas de una maceta. «Porque me escuchan», respondió Clara sonriendo. «Y aunque no puedan responderme con palabras, siempre florecen más cuando les hablo con cariño». Aquella respuesta quedó grabada en la mente del niño. Le hacía pensar que tal vez él también podría florecer si alguien le hablaba con ese mismo afecto. Mientras tanto, Eduardo seguía siendo una sombra en su propio hogar. Salía temprano, regresaba tarde y evitaba las conversaciones profundas con su esposa. Lucía, en cambio, se refugiaba en sus eventos sociales, fingiendo ante los demás una vida perfecta.
La tensión entre ellos era tan densa que los empleados caminaban con cuidado por los pasillos, temerosos de presenciar una nueva discusión. Pero Clara, a pesar de su posición humilde, no tenía miedo. Había crecido en un ambiente donde la fortaleza no venía del dinero, sino del corazón. Sabía lo que era cuidar a otros sin esperar nada a cambio, y eso la hacía diferente. Por las noches, cuando todos dormían, solía sentarse junto a la ventana de su pequeño cuarto de servicio y escribir cartas a su madre, que vivía enferma en Granada. «Madre», escribió una vez, «este lugar es hermoso, pero está lleno de almas cansadas. Hay un niño que apenas habla, pero tiene una mirada que me parte el alma. Siento que Dios me trajo aquí para algo importante, aunque aún no sé qué». Esas cartas eran su refugio, su manera de mantenerse firme. Le recordaban por qué estaba allí, no solo por un trabajo, sino por la esperanza de poder ayudar y enviar dinero a casa. Una tarde, mientras Clara doblaba la ropa en la lavandería, Teresa, el ama de llaves, se le acercó con tono serio. «Ten cuidado, Clara. No te encariñes demasiado con ese niño. Aquí los afectos personales siempre terminan mal». Clara levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué dice eso, señora Teresa?» «Porque lo he visto antes. Nadie dura mucho si se involucra emocionalmente. El señor y la señora Navarro son complicados». Clara no respondió. Sabía que Teresa no hablaba con malicia, sino con miedo. Aún así, algo dentro de ella le decía que ignorar el sufrimiento de un niño sería peor que cualquier consecuencia. Los días se sucedieron con una extraña mezcla de calma y tensión. Gabriel empezó a seguir a Clara por la casa, sin hablar, pero con la mirada llena de curiosidad. Se quedaba cerca cuando ella cantaba en voz baja o cuando contaba historias sobre las montañas de Granada y los atardeceres de su pueblo. En una de esas tardes, mientras el sol caía detrás de los cipreses, el niño se acercó y le preguntó con voz temblorosa: «¿Tú también te sientes solo a veces?». Clara se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Sí, Gabriel, pero cuando me siento sola, cierro los ojos y recuerdo las cosas buenas que he vivido. Y entonces, la soledad se hace más pequeña». El niño asintió despacio, como si comprendiera por primera vez que la soledad no era solo suya. Desde entonces, cada vez que ella estaba cerca, él se sentía menos invisible. Una noche, Eduardo regresó más temprano de lo habitual. Al entrar al salón, encontró a Clara y Gabriel en el suelo, armando un nuevo rompecabezas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono seco. El niño se sobresaltó y retrocedió, como si temiera haber hecho algo malo. Clara se levantó de inmediato. «Disculpe, señor. Estábamos solo jugando un rato antes de que se fuera a dormir». Eduardo la observó con frialdad. Su rostro mostraba más cansancio que enojo, pero su voz sonó dura. «No está aquí para entretenerlo, sino para hacer su trabajo». Clara bajó la mirada. Gabriel, con el corazón encogido, guardó las piezas del rompecabezas sin decir palabra. Esa noche no durmió. Había sentido algo que no conocía bien: miedo a perder a la única persona que lo hacía sentir acompañado. Pero lo que Eduardo no sabía era que, en ese momento, Clara había decidido no rendirse. Algo en los ojos de aquel niño le recordaba su propia infancia, la necesidad desesperada de ser visto, de ser amado. Y mientras la luna iluminaba los jardines silenciosos de la mansión, ella juró en silencio que haría lo que fuera necesario para devolverle a Gabriel lo que le habían quitado: su infancia, su risa, su paz. Aún no sabía cómo lo lograría, pero estaba segura de una cosa: aquel niño no volvería a sentirse solo mientras ella estuviera allí. Lo que Clara no imaginaba era que ese juramento, nacido de la ternura, terminaría enfrentándola a verdades ocultas, heridas del pasado y decisiones que cambiarían para siempre la vida de todos en aquella casa. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que caía sobre los tejados de Madrid. Clara se levantó temprano, como siempre, y preparó el desayuno de Gabriel:
un vaso de leche tibia, tostadas con miel y unas rodajas de manzana. Pero el niño no apareció en el comedor. Teresa, que limpiaba la mesa, murmuró sin mirarla: «No esperes que venga. Desde anoche no ha querido salir de su cuarto». Clara subió las escaleras en silencio. Frente a la puerta del niño escuchó un débil sollozo. Golpeó suavemente. «Gabriel, soy yo. ¿Puedo entrar?». No hubo respuesta, pero ella abrió igual. El pequeño estaba sentado en el suelo, abrazando el peluche de su madre. Los ojos rojos, el rostro apagado. «No tienes que hablar si no quieres», dijo ella con ternura. «Solo vine a dejarte el desayuno». Dejó la bandeja sobre la mesa y se quedó quieta unos segundos, observando los dibujos que cubrían las paredes. Eran oscuros, con trazos desordenados, como si su dolor se escapara en forma de líneas. Había uno, sin embargo, que la conmovió. Una mujer sonriente tomada de la mano de un niño. «Es bonita», susurró Clara, señalando el dibujo. «¿Es tu mamá?». Gabriel asintió apenas, sin levantar la mirada. «Sabes, cuando yo era niña también dibujaba a mi madre», continuó ella. «Lo hacía cuando la extrañaba, porque sentía que así estaba un poco más cerca de mí». El niño levantó los ojos, curioso. Clara le sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, él no apartó la mirada. Fue un instante breve, pero bastó para encender una chispa. Más tarde, cuando bajó a la cocina, Teresa la esperaba con gesto severo. «Clara, el señor Navarro no quiere que subas tanto al cuarto del niño. Dice que no debes interferir en su proceso». Clara frunció el ceño. «¿Interferir? Solo intento que se sienta acompañado». «Hazme caso, muchacha», replicó Teresa con voz baja, mirando hacia el pasillo por si alguien escuchaba. «Aquí las cosas son así. Cumple con tu trabajo y no te metas donde no te llaman». Pero Clara ya había tomado una decisión. No permitiría que un corazón tan pequeño siguiera viviendo en esa tristeza. Aquella tarde, mientras limpiaba el estudio, escuchó la voz de Lucía, la madre de Gabriel, discutiendo por teléfono con su esposo. La tensión era palpable. «No puedes seguir ignorándolo, Eduardo», decía ella con tono desesperado. «Nuestro hijo necesita ayuda, necesita un padre, no un cheque mensual para el psicólogo». «Lucía, no empieces otra vez», respondió él con frialdad. «Ya contratamos a los mejores especialistas. No es mi culpa si el niño no quiere cooperar». Clara se quedó paralizada detrás de la puerta. Aquellas palabras la llenaron de indignación. ¿Cómo podían tratar al pequeño como si fuera un problema y no una herida que necesitaba cuidado? Esa noche, mientras doblaba las sábanas, el doctor Rivas llegó a la mansión. Gabriel fue llevado a su despacho, donde la puerta se cerró tras ellos. Clara escuchó desde el pasillo las preguntas monótonas del médico, el silencio del niño y el suspiro impaciente del hombre. «No hay progreso», dijo Rivas al salir. «Este caso requerirá mucho más tiempo del que pensábamos». Clara sintió un impulso de hablar, pero se contuvo. Aún así, cuando el doctor se fue, ella entró discretamente al estudio. Gabriel estaba sentado con la cabeza baja, moviendo entre los dedos un trozo de papel arrugado. «¿Puedo verlo?», preguntó ella suavemente. El niño dudó, pero le entregó el papel. Era un dibujo, un sol enorme, una mujer sonriente, y junto a ella, un niño. Pero había algo nuevo. Sobre ellos, una casa con ventanas abiertas y luces encendidas. Clara entendió. Era su forma de decirle que se sentía un poco más seguro. «¿Sabes?», dijo ella con voz baja, «cuando dibujas algo bonito, haces que exista un poquito más en el mundo. Quizás mañana ese sol salga también para ti». El niño la miró y asintió con una tímida sonrisa. Fue el primer gesto sincero que Clara recibió de él. Pero el momento se rompió cuando Eduardo apareció en la puerta, observándolos en silencio. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz grave llenando la habitación. Clara se puso de pie de inmediato. «Solo hablábamos, señor. Gabriel me mostró su dibujo». «No la contraté para que juegue a ser psicóloga», replicó él. «Mantenga su distancia». El niño, asustado, se escondió detrás de su silla. Clara respiró hondo,
evitando responder con rabia. Sí, señor, lo siento. Cuando Eduardo se marchó, ella se volvió hacia Gabriel y le susurró: no pasa nada, ¿de acuerdo? No voy a dejarte solo. Aquella promesa, dicha casi en un susurro, selló algo profundo entre ellos. A partir de ese día, Clara entendió que su mayor desafío no sería el silencio del niño, sino el muro que los adultos habían construido alrededor de él. Y aunque no lo sabía, ese muro estaba a punto de empezar a resquebrajarse. El invierno comenzaba a desvanecerse, y con los primeros rayos de sol, algo también empezó a cambiar dentro de la mansión Navarro. Clara lo notó primero en los pequeños gestos. Gabriel ya no huía cuando ella entraba al cuarto, aceptaba comer con ella en la mesa y, en una tarde de domingo, incluso la esperó con un dibujo nuevo. Era un paisaje lleno de color, con flores, un árbol enorme y un perro al costado. ¿Tiene nombre?, preguntó Clara sonriendo. Gabriel señaló el cielo del dibujo, donde había escrito con letras torcidas: Esperanza. Clara contuvo las lágrimas. Aquel niño, que no hablaba desde hacía meses, acababa de pronunciar su primera palabra, con un lápiz. Esa noche, mientras guardaba los juguetes, escuchó pasos en el pasillo. Era Lucía, la madre de Gabriel, quien la observaba con una expresión indescifrable. He notado que mi hijo parece diferente cuando tú estás cerca, dijo en voz baja. Solo intento darle un poco de atención, señora, respondió Clara con respeto. Él tiene mucho dentro que no puede expresar. Lucía la miró por un largo momento. No sabes cuánto te lo agradezco. He intentado hablar con él, pero cada vez que lo hago, parece mirar a través de mí. Eduardo dice que debo tener paciencia, pero a veces siento que él ya se ha rendido. Clara asintió, comprendiendo. Los niños sienten más de lo que decimos. Quizás Gabriel solo necesita sentir que alguien lo ve de verdad. Lucía suspiró. A veces pienso que yo también necesito eso. Hubo un silencio pesado, pero lleno de comprensión. Dos mujeres de mundos distintos, unidas por un mismo vacío. Los días siguieron su curso. El señor Navarro viajaba con frecuencia y la mansión se convertía en un refugio tranquilo. Clara le leía cuentos a Gabriel antes de dormir, le enseñaba a regar las plantas del jardín y poco a poco el niño comenzó a reír. La primera vez que Clara escuchó su risa fue un sonido breve, casi tímido, pero suficiente para iluminar toda la casa. Teresa, sin embargo, observaba desde lejos, con creciente incomodidad. «Ten cuidado, muchacha», le dijo una tarde mientras limpiaban juntas. «Aquí nada pasa desapercibido. El señor puede parecer distante, pero no le gusta que nadie se acerque demasiado al niño». Clara arqueó una ceja. «¿Por qué? ¿De qué tiene miedo?» «De que se lo quiten», respondió Teresa, bajando la voz. «Hace años hubo un accidente. Una mujer del servicio se encariñó demasiado con Gabriel y fue despedida de inmediato». Clara se quedó inmóvil. ¿Encariñarse fue su error? Teresa no contestó, solo siguió barriendo. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Teresa retumbaban en su cabeza. Sabía que lo que sentía por aquel niño no era solo compasión. Era una necesidad profunda de protegerlo, de verlo sanar. A la mañana siguiente, el destino puso a prueba su decisión. Gabriel no bajó al desayuno. Clara lo encontró escondido en el armario, abrazando el peluche de su madre. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó suavemente. El niño, temblando, señaló hacia la ventana. Afuera, Eduardo hablaba con un hombre trajeado, con rostro serio. «Es el nuevo tutor», dijo Teresa desde la puerta. «El señor Navarro ha decidido cambiar la rutina del niño». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Cambiarla cómo?». «Gabriel tomará clases privadas y pasará menos tiempo contigo. El señor cree que te estás involucrando demasiado». El corazón de Clara se encogió. «Pero él está mejorando. Lo ves tú misma, Teresa. Está sonriendo, dibuja, come bien». «No me lo digas a mí», susurró la mujer. «Díselo a él». Clara bajó al jardín con decisión. Eduardo estaba por subir a su auto cuando ella lo alcanzó. «Señor Navarro,
Llamó con respeto pero firmeza. Sé que no me corresponde, pero debo decirle que su hijo ha cambiado. Está avanzando, no lo aparte de aquello que lo ayuda. Eduardo la miró con frialdad. ¿Insinúa que usted sabe mejor que los médicos? No, señor. Solo sé lo que veo. Y lo que veo es un niño que empieza a sanar cuando se siente querido. Por un instante, el hombre pareció dudar, pero su expresión volvió a endurecerse. Su trabajo es mantener el orden en esta casa, no cuestionar mis decisiones. Clara bajó la mirada. Entiendo, señor. Eduardo subió al auto y se marchó sin decir más. Cuando el motor se perdió en la distancia, Clara miró hacia la ventana del piso superior. Gabriel estaba allí, observándola en silencio, con el rostro presionado contra el vidrio. Ella levantó la mano y le sonrió, aunque por dentro sintiera el corazón hecho pedazos. Esa tarde, cuando el nuevo tutor llegó, Gabriel se negó a abrir la boca. Ni una palabra, ni un gesto. Todo el progreso que había logrado con Clara parecía haberse esfumado. El hombre, exasperado, se fue al final del día diciendo que el niño necesitaba disciplina, no afecto. Clara cerró los ojos, conteniendo la rabia, y entonces comprendió algo. Había llegado el momento de desobedecer. No lo haría por orgullo ni rebeldía, sino por amor, porque cuando un niño aprende a reír, nadie tiene derecho a devolverlo al silencio. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa dentro de la mansión Navarro. El nuevo tutor insistía en métodos estrictos, en rutinas rígidas, y Gabriel, que había empezado a florecer, volvió a encerrarse en sí mismo. Su habitación, antes llena de risas y dibujos, se volvió nuevamente fría, ordenada, vacía. Clara intentaba mantener la calma. Cada mañana le preparaba el desayuno, le dejaba una sonrisa, una palabra amable, pero el niño ya no respondía. Era como si lo hubieran arrancado de la luz que con tanto esfuerzo habían construido juntos. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo, escuchó un sonido familiar, un sollozo ahogado detrás de la puerta de Gabriel. Entró sin dudar. El niño estaba sentado en el suelo, con las rodillas abrazadas, el peluche entre las manos. Gabriel susurró, «Estoy aquí». El pequeño levantó la mirada y por primera vez en días buscó sus ojos. «¿Te quitarán de mí?», preguntó con voz temblorosa, apenas audible. Clara se quedó paralizada. Esa fue la primera vez que escuchó su voz. Era suave, frágil, pero real. Las lágrimas le llenaron los ojos. «No, mi amor», respondió abrazándolo. «Nadie puede quitar lo que sentimos aquí», y señaló su corazón. «Nadie». En ese mismo instante, un sonido seco rompió la calma. La puerta del cuarto se abrió lentamente. Eduardo Navarro estaba allí, de pie, observando la escena. Su mirada era dura, pero en el fondo, algo en su expresión había cambiado. «¿Desde cuándo habla?», preguntó en voz baja. Clara se levantó despacio. «Desde hoy», dijo, «desde que decidió confiar». Eduardo se acercó unos pasos, sin apartar la vista del niño. Gabriel, con un hilo de voz, murmuró, «No quiero que se vaya». Aquella frase cayó como un golpe en el pecho de Eduardo. Por un momento, el imponente empresario que mandaba sobre todos los rincones de su mundo pareció quebrarse. Se arrodilló frente a su hijo y con torpeza intentó tocarle la mejilla. Gabriel no retrocedió. «Hijo», susurró, sin saber qué más decir. Clara contuvo la respiración. Era la primera vez que veía al señor Navarro sin su coraza, sin esa distancia gélida que usaba como escudo. Sin embargo, la ternura de ese instante fue interrumpida por un sonido metálico. El teléfono de Eduardo vibró en su bolsillo. Lo contestó de inmediato, y en cuestión de segundos su semblante volvió a endurecerse. «Debo irme», dijo, levantándose. «Un asunto urgente de la empresa». Gabriel bajó la cabeza. Clara lo miró con desaprobación contenida. «A veces los asuntos urgentes están aquí, señor Navarro», dijo con voz firme. Eduardo no respondió. Salió del cuarto sin mirar atrás. Esa noche Clara decidió hacer algo que sabía que podía costarle el trabajo.
Entró al estudio de la mansión y dejó una carta sobre el escritorio del señor Navarro. No era una carta de renuncia, sino una súplica. En ella escribió lo que había visto, lo que había sentido, lo que Gabriel necesitaba más que cualquier fortuna: presencia. Usted tiene un hijo maravilloso pero asustado. No necesita un tutor ni más reglas, necesita su voz, su abrazo, su amor. No deje que el trabajo le robe lo que ningún dinero puede comprar, los años que no vuelven. La dejó allí, junto a un dibujo que Gabriel había hecho. Una casa con 3 figuras, un hombre, una mujer y un niño, todos tomados de la mano bajo un cielo azul. Pasaron 2 días sin respuesta, hasta que una noche la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Eduardo había regresado, sin traje ni maletín, con el rostro cansado y los ojos rojos. Subió las escaleras sin decir palabra. Clara lo encontró sentado junto a la cama de Gabriel, que dormía profundamente. En su mano sostenía el dibujo. «Lo leí todo», dijo en voz baja. «No recordaba la última vez que alguien me hablaba con tanta verdad». Se giró hacia ella, con una mezcla de tristeza y gratitud. «Creí que estaba haciendo lo correcto al mantener todo bajo control, pero solo he creado un vacío, el mismo que tuve de niño». Clara no dijo nada. Solo se acercó y colocó una manta sobre el hombro del hombre. «Aún está a tiempo de llenar ese vacío, señor Navarro. Solo tiene que quedarse». Esa noche, por primera vez en años, Eduardo se quedó dormido junto a su hijo. Cuando el amanecer se filtró por las cortinas, Gabriel abrió los ojos y al ver a su padre allí, sonrió. Una sonrisa sencilla, limpia, sin palabras. Clara, desde la puerta, observó la escena con el corazón apretado. Sabía que había cumplido su propósito, pero también presentía que nada volvería a ser igual. La mansión Navarro amanecía distinta. El sol se filtraba con suavidad por los ventanales y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era paz. Gabriel bajó a desayunar junto a su padre. Eduardo, aún algo torpe en su rol, intentaba preparar café mientras el niño dibujaba en la mesa con un lápiz de colores. Clara los observaba desde la cocina, con una sonrisa discreta y el corazón rebosante de ternura. «Papá, el café huele mal», dijo Gabriel tapándose la nariz. Eduardo soltó una carcajada sincera. Clara se unió, y aquel pequeño momento fue suficiente para romper los últimos restos de frialdad que aún quedaban entre ellos. Esa mañana se convirtió en un símbolo de renacimiento. La familia Navarro comenzaba a reconstruirse desde los pedazos del pasado. Eduardo empezó a llegar más temprano del trabajo, a leer cuentos antes de dormir, a preguntar por las clases de Gabriel. Clara notaba en el niño una nueva luz, una confianza serena que lo hacía brillar. Su voz, antes ausente, ahora se escuchaba por toda la casa. Reía, preguntaba, inventaba historias. Pero donde hay luz, siempre hay sombras al acecho. Una tarde, cuando Clara recogía flores del jardín, la señora Laura, la esposa de Eduardo, regresó inesperadamente a la mansión. Llevaba semanas ausente, perdida entre viajes de negocios y escapadas sociales por Marbella, y no sabía nada de los cambios que habían ocurrido en su ausencia. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con tono cortante al verla. No era una empleada temporal. Clara bajó la mirada con respeto. «El señor Navarro pidió que me quedara. Gabriel necesitaba estabilidad». «¿Gabriel?», interrumpió Laura, frunciendo el ceño. «¿Desde cuándo usted decide lo que mi hijo necesita?». La voz fría y la mirada cargada de desdén la hicieron estremecer. En ese instante, Gabriel apareció en la puerta del jardín. «Mamá», susurró, con una mezcla de miedo y confusión. Laura se giró hacia él, y al verlo, su expresión cambió por un segundo. «Mi amor», dijo intentando acercarse. Pero Gabriel retrocedió, escondiéndose tras Clara. Ese simple gesto fue suficiente para encender una tormenta. «¿Qué significa esto?», exclamó Laura. «¿Por qué se esconde de mí? ¿Qué le ha dicho usted?». Clara intentó explicarse, pero Laura no quiso escuchar.
En cuestión de minutos, su tono subió y las palabras se tornaron duras, llenas de orgullo herido. Eduardo llegó justo a tiempo para ver el enfrentamiento. «Basta, Laura», dijo con voz firme. No fue ella quien cambió a Gabriel, fui yo quien lo permitió. Laura lo miró con incredulidad. «¿Tú? ¿El hombre que no sabía ni a qué hora dormía su hijo?», rió con ironía. «No te reconozco, Eduardo». «Tal vez porque por fin me reconozco yo mismo», respondió él con calma. Hubo un silencio tenso. Gabriel observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Clara quiso intervenir, pero Eduardo levantó la mano. «Clara no va a irse», dijo él con firmeza. «Ella es parte de esta familia, aunque no lleve nuestro apellido». Aquella frase cayó como un trueno. Laura dio un paso atrás, herida en su orgullo. «Entonces tendrás que elegir», susurró con rabia. Ella o yo. La casa, que había recobrado su calor, volvió a cubrirse de una nube espesa de miedo. Esa noche, Clara se quedó en su habitación sin poder dormir. Escuchó pasos en el pasillo, murmullos, puertas cerrándose. Y en medio de todo, el llanto suave de Gabriel que la hizo levantarse y entrar en su cuarto. El niño estaba despierto, abrazado a su peluche. «¿Te vas a ir, Clara?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo abrazó fuerte. «No mientras tú me necesites, mi amor». Pero en su interior sabía que las cosas no serían tan sencillas. Laura era una mujer poderosa, acostumbrada a salirse con la suya, y su orgullo no le permitiría aceptar aquella cercanía entre su hijo y la empleada. Al amanecer, Clara decidió enfrentar lo inevitable. Fue al despacho de Eduardo y lo encontró sentado, con la mirada perdida sobre los papeles. «Señor Navarro», dijo con voz serena, «tal vez sea mejor que me marche. No quiero causar divisiones en su familia». Eduardo levantó la vista, visiblemente afectado. «Si se va, Clara, mi hijo volverá a la oscuridad», dijo con voz rota. «Y yo también». Las palabras flotaron en el aire como una confesión imposible. Clara sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo firme. A veces, el amor más puro es el que se aleja para no destruir, susurró antes de salir del despacho. Gabriel, escondido tras la puerta, escuchó todo. Y esa noche, mientras todos dormían, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Escribiría una carta con sus propias palabras. Una carta que llevaría en secreto al corazón de quien más necesitaba oírlo. El amanecer en Madrid tenía un tono melancólico aquella mañana. El cielo estaba cubierto de nubes y la mansión Navarro parecía más grande y silenciosa que nunca. Clara había empacado sus pocas pertenencias durante la noche, dejando sobre la mesa de su habitación una pequeña nota de agradecimiento dirigida a Eduardo y otra escrita con ternura para Gabriel. Pero lo que ella no sabía era que, en la habitación del pequeño, se estaba escribiendo una carta mucho más poderosa. Gabriel, con sus manitas temblorosas, sostenía un lápiz. Frente a él, una hoja blanca. La miraba con determinación, como si entendiera que aquel pedazo de papel tenía el poder de cambiarlo todo. Con su letra infantil, escribió despacio: «Papá, no quiero que Clara se vaya. Cuando mamá murió, la casa se quedó muda. Nadie me miraba, nadie me escuchaba. Pero Clara sí. Ella me enseñó a sonreír, a hablar, a no tener miedo. Si se va, no sé si podré volver a ser feliz. No la dejes ir, papá, por favor». Dobró la carta con cuidado y la colocó en el escritorio del despacho de su padre, justo encima de los documentos que Eduardo revisaba cada mañana. Luego volvió a su habitación, con el corazón latiendo rápido. Cuando Eduardo bajó más tarde, encontró la hoja entre los papeles. Al principio pensó que era un dibujo, pero al leer las primeras palabras, sus manos comenzaron a temblar. Cada línea de aquella carta era una flecha directa a su alma. Sintió un nudo en la garganta, un peso insoportable de culpa y emoción. Recordó los años de silencio, las veces que evitó mirar a su hijo a los ojos porque le dolía ver tanto de su esposa en él. Recordó cómo había llenado el vacío con trabajo, reuniones y dinero.
sin entender que su hijo no necesitaba un padre perfecto, sino un padre presente. Se llevó la carta al pecho, cerró los ojos y respiró hondo. En ese instante lo supo. No podía permitir que Clara se marchara. No después de todo lo que ella había devuelto a sus vidas. Subió las escaleras apresurado, pero ya era tarde. El sonido del portón de hierro cerrándose le indicó que Clara había partido. Gabriel, al verlo bajar corriendo, rompió a llorar. «Papá, fue mi culpa. No se la di a tiempo». Eduardo se arrodilló frente a él y lo abrazó con fuerza. «No, hijo, esta vez no la vamos a perder», dijo con determinación. Sin pensarlo dos veces, salió de la mansión y condujo por las calles de Madrid, buscando entre avenidas elegantes y estaciones de tren. El tráfico era un caos, el cielo se oscurecía y la lluvia comenzaba a caer. Pero él no se detuvo. Finalmente, la vio. Clara, con su maleta en la mano, esperaba bajo la lluvia, intentando protegerse con un pañuelo. Eduardo detuvo el coche, corrió hacia ella empapado, y sin importarle el entorno, la tomó de las manos. «Clara, no puedes irte», dijo jadeando. «No después de todo lo que hiciste por nosotros». Ella lo miró, sorprendida. «Señor Navarro, su esposa». «Ya no se trata de mi esposa», la interrumpió con voz firme. «Se trata de mi hijo, de mí, de lo que usted despertó en esta casa. No puedo seguir perdiendo lo que realmente importa». Clara bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. «Yo solo quise que Gabriel volviera a ser un niño». «Y lo lograste», respondió él con un suspiro quebrado. «Pero también hiciste que yo volviera a ser un padre». La lluvia caía fuerte, empapándolos a ambos. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Los coches pasaban, las luces se reflejaban en el asfalto y en medio de todo, la sinceridad de sus miradas decía más que cualquier palabra. Eduardo sacó la carta del bolsillo interior de su abrigo y se la mostró. «Esto fue lo que escribió mi hijo esta mañana», dijo, «y después de leerla, entendí que no puedo reparar el pasado, pero sí puedo decidir no volver a huir». Clara leyó la carta en silencio, con las lágrimas mezclándose con la lluvia. Cuando terminó, levantó la vista y murmuró: «Gabriel merece tener a su familia unida». Eduardo asintió: «Y quiero que tú formes parte de ella». Ella negó con un gesto suave: «No, señor Navarro, la gente no lo entendería». «Que hablen», dijo él, «que digan lo que quieran. Prefiero ser juzgado por amar que condenado por callar». Clara no respondió, pero su silencio decía que el amor había encontrado una grieta por donde entrar. De regreso a la mansión, Gabriel los esperaba asomado a la ventana. Cuando vio el coche llegar, corrió hacia la puerta. Al verlos empapados y sonriendo, gritó de alegría: «¡Clara, volviste!». Ella lo abrazó con fuerza. «Nunca más me iré sin despedirme», prometió, y en aquel instante el hogar recuperó algo más que una empleada, recuperó la vida. La historia parecía encontrar su final feliz, pero aún faltaba una última prueba: el perdón y la decisión de dejar atrás el pasado para siempre. El amanecer de Marbella se pintaba con tonos dorados sobre los techos de las mansiones, y por un instante la ciudad parecía un paraíso perfecto. Sin embargo, en la villa de los Valderrama, el silencio tenía un peso extraño, como si las paredes mismas guardaran secretos que preferían no revelar. Clara caminaba por el pasillo principal con una bandeja en las manos. El aroma del café recién hecho y las tostadas con mantequilla llenaban el aire, pero no había nadie a quien servirle una sonrisa. Desde que Rodrigo había sido internado en el hospital, la casa parecía un cuerpo sin alma, un lugar demasiado grande para tan poca vida. Esa mañana, sin embargo, algo distinto se sentía en el ambiente. Clara había recibido una llamada temprano. El médico de Rodrigo había dicho que su recuperación era sorprendente, casi milagrosa. Su cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado al tratamiento, y si todo seguía así, pronto podría volver a casa. La noticia la llenó de una mezcla de alegría y temor.
Sabía que el regreso de Rodrigo lo cambiaría todo. Cuando Paula se enteró, quedó en silencio. Estaban en la cocina y el sonido del cuchillo cortando las verduras fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Clara notó cómo sus manos temblaban levemente. Eso es bueno, ¿verdad?, dijo finalmente Paula sin mirarla. Sí, claro que lo es, respondió Clara con una sonrisa forzada. Es lo que todos queríamos, pero ambas sabían que el regreso de Rodrigo traería preguntas, y ninguna estaba segura de tener las respuestas correctas. Durante los días que siguieron, Clara no pudo dejar de pensar en lo que había ocurrido entre ella y Paula. Lo que comenzó como un intento de consuelo se transformó en algo más profundo. Se encontraban en silencio, compartiendo miradas que decían más que cualquier palabra, y cada vez que los dedos de una rozaban los de la otra, el tiempo parecía detenerse. Era algo que no planearon, algo que simplemente sucedió. Marbella seguía brillando allá afuera, llena de turistas y autos de lujo, pero dentro de esa casa el amor se vivía en la sombra, entre susurros y miedos. Clara sabía que, en cuanto Rodrigo volviera, todo tendría que cambiar. No solo porque él aún la amaba, sino porque la sociedad nunca entendería lo que había nacido entre ellas. Una noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el mar, Paula se acercó a Clara con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué está pasando conmigo», confesó. «Me asusta sentir esto, pero también me hace sentir viva». Clara le tomó las manos con ternura. «No tienes que tener miedo. No es un error sentir amor, Paula. No lo es». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles como un secreto al borde de ser descubierto. El día del regreso de Rodrigo llegó sin que nadie estuviera preparado. La puerta principal se abrió lentamente y por primera vez en meses su figura volvió a llenar el espacio. Más delgado, con el rostro cansado, pero con una mirada que aún conservaba la misma calidez. «Clara», dijo él, apenas cruzó el umbral. Ella corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y por un instante todo pareció volver a ser como antes. Pero no lo era. Rodrigo notó los cambios de inmediato, el modo en que Paula la miraba, los silencios entre ambas, la tensión en el aire. No dijo nada al principio, pero en su mente comenzó a crecer una sombra de duda. Una tarde, cuando Clara salió a comprar flores, Rodrigo se acercó a Paula. «Dime la verdad», le dijo con voz baja, contenida. «¿Qué está pasando entre ustedes?» Paula lo miró con los ojos húmedos, y por un momento quiso negarlo, pero no pudo. «Rodrigo, Clara me salvó de una oscuridad que tú no viste. No lo planeamos, simplemente sucedió». Él bajó la mirada con una mezcla de dolor y comprensión. «Entonces me equivoqué. Pensé que solo yo necesitaba ser salvado». Esa noche, Clara encontró a Rodrigo en el jardín mirando las estrellas. «No te preocupes», le dijo él sin mirarla. «No te voy a juzgar. Tal vez, después de todo, el amor verdadero no siempre llega en la forma que esperamos». Sus palabras la atravesaron como un rayo. El verano se despidió de Marbella con un cielo naranja que parecía incendiar el horizonte. Paula decidió irse de la casa. No podía seguir viviendo allí sabiendo que su presencia era una herida abierta. Rodrigo se despidió de ella con respeto, y Clara la abrazó con lágrimas que no lograban decir adiós. Pasaron los meses. Rodrigo recuperó su salud, pero algo dentro de él había cambiado. Clara seguía a su lado, aunque en su interior guardaba una historia que nunca sería contada. A veces, al mirar el mar desde la terraza, pensaba en Paula y se preguntaba si también ella miraba el mismo horizonte. Y así, en una ciudad donde el lujo lo cubre todo, tres almas aprendieron que el amor puede curar, romper y también redimir, que a veces no se trata de pertenecer a alguien, sino de haber compartido un instante tan verdadero que deja huellas para siempre. Porque al final, las historias más reales no son las que terminan bien, sino las que nos cambian para siempre.